Esto es Tour Radial, el podcast turístico de la FM UMPA 99.9 MHz, la radio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Te damos la bienvenida a la 9ª temporada del Magazine Turístico de Río Gallegos, un proyecto de extensión donde participan alumnos y profesores de la Escuela de Turismo de la Unidad Académica Río Gallegos. Te invitamos a viajar, a conocer la actualidad del sector, a escuchar entrevistas y mucho más. Hola, te damos la bienvenida al 6º programa de la 9ª temporada de Tour Radial. A continuación te cuento quiénes forman parte del equipo que trabaja en este programa. Está compuesto por los siguientes alumnos: Génesis Perroni, Sofía Acuña, Pablo González, Luciana Mancilla, Tatiana Levicoy, Ariana Rosales, Araceli Sosa, Mili Cucurú, Caterina Fracaroli y la profesora Alejandra Álvarez. Te contamos que quienes quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos buscas en Facebook como facebook.com/tourradial, en Instagram como @tourradial y en Twitter como @tourradial. Y como siempre vas a poder escuchar este programa a través de nuestro canal de YouTube y nos encontrás ahí como Tour Austral. En el día de hoy, y como es de costumbre, nos acompañan nuestros anunciantes, entre los que se encuentran Lobo Patagónico, Club Austríaco, Rey Verde, Tartas de Dulce Cati, Sweet Thing Repostería Artesanal, Roma Desayunos y Merienda, Meraki, Ojos de Botón, El Coirón Autolavado, El Extremo Carnicería y Almacén, Winter Patagonia, Núñez Servicio de Limpieza, Perla Negra Distribuidora, Temas Inmobiliaria, Hostel Casa Azul del Chaltén y al fin y al cabo en Estancia Montedinero. Bueno, para arrancar el programa te cuento cuál es el itinerario de viaje. Tenemos un especial por el Día de los Muertos. Para ello te queremos contar qué es, cómo se celebra en México y en el norte de nuestro país, todo esto y mucho más. Empecemos. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos de acuerdo a la tradición católica. En esta fecha se recuerdan a todos aquellos que murieron sin ser beatos y santos, y además a quienes fallecieron a temprana edad, como los niños. De acuerdo a la religión católica, el Día de los Fieles Difuntos, que tiene lugar el 2 de noviembre, se realiza una oración con aquellos que no han accedido al paraíso. En México, esta fecha del Día de los Muertos cobró mayor relevancia creando una celebración conocida mundialmente, donde se honra a los ancestros. Las tradiciones de esta celebración incluyen visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca de los suyos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alan Ruiz, yo soy originario de Aguascalientes, México, y les voy a hablar un poco acerca de la celebración del Día de Muertos, tanto en mi ciudad, Aguascalientes, como en diversas partes de la República Mexicana. Esta celebración se lleva a cabo el día 1 y 2 de noviembre, destacando que el día 1 se considera el día de los niños, de los santos pequeños, y el segundo día, que es el día fuerte, el día todavía más importante, es el de los adultos. Se celebra desde tiempos de la época prehispánica, antes de la conquista de los españoles, y la celebración consistía en una fiesta organizada por la familia del difunto, en la cual se envolvía al difunto en un petate, que es una especie de, también llamado un tapete, en el que se envolvía al difunto, como en una especie de alfombra. Y pues bueno, tenía la finalidad de esta fiesta era que se le pudiera guiar al difunto hacia su camino al Mictlán, que es lo que podríamos llamar como el cielo, ¿no? Este proceso duraba 4 años,
desde la mitología, como lo justificaban, duraba 4 años, se pasaba por un recorrido de 9 niveles de inframundo, en los cuales había determinadas adversidades y que bueno, el difunto necesitaba de ayuda, ¿no? Se hacía por medio del acompañamiento de un perro xoloescuintle, que es el perro sagrado de las culturas prehispánicas, mexicas, teotihuacanos, y muchas más. Y bueno, como parte de la simbología, algo importante es el montar un altar en los hogares de cada familia, en el cual hay determinada simbología, y es que es muy muy importante que cuente con ciertos elementos, como por ejemplo un arco de flores, flores de cempasúchil, que simbolice la puerta entre el mundo de los muertos y de los vivos. También es necesario un papel picado que represente el viento como elemento básico de la vida, velas para la iluminación del camino del difunto, agua para que pueda saciar la sed, acerrín para que se simule la tierra, de igual manera también la comida. Es importante que se ponga, bueno, porque se viene a alimentar también el difunto, pues que pueda haber semillas, frutas, especias, cacao, bueno, antiguamente era cacao, y calaveras de azúcar, ¿sí? Calaveritas hechas de azúcar. El incienso también es muy muy importante porque representa la purificación del espacio, ¿no? La limpieza del espacio para que pueda llegar el espíritu. La sal para la purificación del alma. Y bueno, también ya en la particularidad de objetos que hayan sido valiosos o importantes para la persona en vida. En este caso, por ejemplo, bueno, desde luego una foto, que es importante, una fotografía, y objetos, como lo mencioné, que le hayan gustado. Por ejemplo, si la persona le gustaba mucho, era músico, pues bueno, poner una guitarra, poner algún instrumento musical, etcétera, ¿no? Algo que fuera de su agrado. En diversas partes de la República Mexicana se lleva a cabo. La más representativa está en Janitzio, Michoacán, donde los panteones se llenan de personas, familias que montan los altares de manera muy colorida, muy respetuosa en cuanto al protocolo que implicaba, ¿no? O sea, que se mantenga la tradición. Es muy colorido el pueblo en esa época, a un punto en el que es tan visitado por personas de toda la República Mexicana y de partes del mundo en esta época del año, y que debido a la saturación incluso hay que reservar hoteles desde un año antes, porque sí es una celebración muy concurrida, pero que vale la pena visitarlo, ya que es de alto valor histórico y cultural. En lo que también, como otro detalle, ¿no? Está la parte que ya no es tan prehispánica, pero que es más adaptada a los tiempos actuales, y que, por ejemplo, tiene que ver un tanto con mi ciudad, que es Aguascalientes. De esta ciudad fue originario un artista que se llamaba José Guadalupe Posadas. Este señor era un grabador, hacía grabados, ¿sí? Que originalmente eran utilizados para periódicos, para la publicidad, para hablar de política, etcétera. Y bueno, este señor hizo un grabado muy simbólico que en la actualidad se puede encontrar en estas festividades, en esta época del año y en muchas partes del país. Este personaje se llama la Catrina, que es una calavera muy elegante, muy diseñada, muy elegante, con un sombrero muy ancho que llama mucho la atención, y que bueno, se ha vuelto parte de los arquetipos, ¿no? de la simbología mexicana. Debido a esto, en los últimos años se le ha dado mucho auge, se ha potenciado mucho el festival, algo que ya se ha oficializado como el Festival de las Calaveras, aquí en la ciudad de Aguascalientes, en la que durante algunos días en un espacio establecido de aquí de la ciudad se llevan a cabo
por ejemplo, el desfile de las calaveras, en la que escuelas de danza, instituciones participantes elaboran carros alegóricos, los arreglan, los carros alegóricos para el desfile, y pues bueno, se organizan bailables mientras van avanzando, y la gente participante, se disfraza de calaveras, y pues bueno, una festividad bastante bonita, celebración, la del desfile, que termina en la catedral de la ciudad con fuegos artificiales, y que es bastante interesante. Y en otra parte de la ciudad, que es donde se lleva a cabo el festival, pero ya más con eventos musicales, como si fuera una especie de feria. Hay juegos mecánicos también, y hay presentaciones de artistas internacionales, la venta de productos relacionados también con la festividad, que ha tenido bastante éxito en los últimos años, además de otros eventos dispersos en la ciudad, como obras de teatro, presentaciones musicales, como lo mencionaba, y pues bueno, eso también por una parte. Por otra, la que no era tan oficial por la cuestión institucional del gobierno, pero que sí se daba en las familias, es pues finalmente visitar a los difuntos en los panteones, ¿no? La gente va y los visita, los recuerda. Hay gente quienes incluso llevan mariachis o grupos musicales a los panteones y les tocan las canciones favoritas de las personas. Y pues bueno, también de parte de las características de las actividades que se llevan a cabo, pues es que por ejemplo, hay una actividad que se llama iluminarle los pies al cerro, ¿no? Hay un cerro que se ve desde el oriente hacia el poniente, está ubicado al poniente de la ciudad, y ese cerro se puede ver desde toda la ciudad. Y en la noche, el atardecer, pues bueno, una vez que ya se deja de ver el cerro desde lo lejos, hay una actividad que consiste en iluminarle los pies al cerro, que se llama Cerro del Muerto, ya que la silueta simula a un hombre acostado. Consiste en que grupos de gente van en la noche escalando el cerro con veladoras, y desde la lejanía de la ciudad se pueden ver esos grupos de luces, ¿no? Que iluminan los así llamados pies. O sea, finalmente es un cerro, ¿no? Pero que es un espectáculo bastante bonito. Además de actividades, por ejemplo, como la asistencia a los panteones, en donde se organizan paseos, y la gente puede escuchar historias y leyendas peculiares de la ciudad, y pues bueno, con este toque interesante de que sea en la noche. Tiene un toque un tanto macabro. Hay gente que le ponen un toque de espantar, ¿no? Que la gente va a espantarse, bueno, como si fueran a ver una película de terror, pero bueno, nada de peligro, parte del entretenimiento. Hay una parte también interesante que se observa es de alguna manera la parte anglosajona y la relación que se guarda con la celebración de Halloween de los Estados Unidos, ya que, bueno, México es un país que ha guardado una relación muy fuerte, tiene una fuerte relación con Estados Unidos, y la celebración de Halloween, pues bueno, se ha de alguna manera instaurado también aquí, muy adaptadamente a la cultura mexicana, a un punto en el que, por ejemplo, los niños desde el día 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, pues salen a las casas, a la calle, y tocan a las casas para que les den dulces. Esto siempre y cuando ellos tengan un disfraz, ¿no? Los niños no piden Halloween. Bueno, se llega a observar en algunas partes, principalmente del sector más como económicamente alto, ¿no? Que están más apegados a la cultura estadounidense, que piden Halloween, pero eso sería en un 10% de la población de niños, ¿no? El resto no piden Halloween, piden muertito, ¿no? Finalmente es la misma actividad, piden dulces, piden muertito o piden calaverita, ¿no? La palabra muertito es más aquí en la ciudad. La calaverita puede ser en diversas partes del país. Y pues bueno, esa es como la parte de la relación con el Halloween. Y bueno, esta fue una muy breve descripción de las diversas actividades que hay en torno a esta celebración tan importante que es el Día de Muertos en nuestro país, en México.
Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Alan Ruiz y les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Saludamos a todos los oyentes, Araceli Sosa, quien les habla. En el día de hoy, junto a mis compañeras, Luciana Mancilla y Mili Cucurú, les vamos a estar comentando cómo se desarrollan las celebraciones del Día de los Santos Difuntos y el Día de las Almas en nuestro país. Hola a todos, les habla Luciana y les voy a contar que el 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de todos los santos. Se trata de una conmemoración en honor a todos los santos conocidos o desconocidos por su labor de difundir el mensaje de Dios por todo el mundo. Los santos canonizados por la Iglesia son un montón, pero también hay muchos más que han quedado en el anonimato. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Cada 2 de noviembre, la Iglesia Católica también celebra una misa especial en el Día de los Santos Difuntos, para aquellos fieles que no han alcanzado llegar al cielo o se encuentran en el purgatorio. En el noroeste de la Argentina, el 2 de noviembre se celebra el Día de las Almas con la espera y la llegada de todos los difuntos familiares y seres queridos. Antiguamente se conocía como el Día de Todos, ya que según las creencias todas las almas se encontraban entre ellos. Estas no se iban ni al cielo ni al purgatorio. El día previo a la celebración interviene toda la familia en la preparación de distintas ofrendas para los difuntos. El turismo funerario se dedica a la visita de cementerios que disponen de muestras espectaculares del arte que los revalorizan como elementos del patrimonio cultural. En la actualidad, la gente practica el turismo funerario y visita cementerios artísticos espectaculares. Estos, además, asisten a la disminución de su uso como lugar de entierro. Algunos de los circuitos más famosos del mundo son un cementerio boscoso cerca de Estocolmo en la isla de Södermalm, en Suecia, declarado como lugar del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Conocido también por albergar tumbas de gente famosa como el DJ sueco Avicii o la actriz Greta Garbo. Por otro lado, en París, la visita al cementerio Père Lachaise, abierto en 1804, nos adentra a una ciudad-jardín de 43 hectáreas que alberga más de 70.000 tumbas monumentales y más de 5.300 árboles. Entre sus tumbas hay las de personajes famosos como Oscar Wilde, Edith Piaf, Honor de Balzac, Maria Callas o Frédéric Chopin. Hola a todos, mi nombre es Caterina Fracaroli y junto a mis compañeras Ariana Rosales y Mili Cucurú realizaremos una entrevista a nuestra compañera y graduada de técnica en turismo, Tatiana Chaparro. Bueno, hola Tatiana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, chicas? Realmente un gusto y un placer estar con ustedes. Es muy lindo estar hablando de estos temas porque son trabajos interesantes que tienen que ver con el turismo y con nuestra ciudad. Así que gracias por el interés fundamentalmente. Quería preguntarle, ¿cuándo comenzaron a realizar el proyecto y quiénes forman parte? Bueno, les cuento. Este proyecto empezó en el año 2017, en marzo. Nos convocó la magíster Liliana Navarro, directora de la escuela, y nos convocó para poner en valor el patrimonio funerario del cementerio a través de un circuito turístico. Ese era el plan. Este plan lo había solicitado la municipalidad a la universidad. Entonces, Viviana convocó a Natalia Villanueva, a Florentina Astete, Carolina Caliba, Carlos Andrade, Rocío del Río, y después se juntó también Carla Catruiguala. Entonces empezamos a trabajar en el proyecto de puesta en valor. Ese proyecto se cerró, pero este año se volvió a abrir ya con otro objetivo. El objetivo es hacer los circuitos turísticos, ordenarlos, difundir, ver todo el uso de tecnología para ya ponerlo en marcha con los turistas. Por ahora estaba toda la parte de análisis hecha, ahora hay que ponerlo en marcha con cartelería y demás. En esta nueva etapa no estamos las mismas personas, quedó Florentina, Natalia Villanueva y Viviana,
Y de los alumnos se incorporaron Oscar Llanes, Agustina Fernández y Zoe Ben. Perfecto. Bueno, ¿dónde comienzan estos circuitos y cuánto duran aproximadamente? Bueno, les cuento. El circuito que había tenía 21 personajes. Sobre esa base se analizaron más personajes para hacer paradas en circuito y nos encontramos con que habían muchos más. Entonces se los agrupó y se armaron 3 circuitos. Un circuito que es de personajes icónicos para la sociedad. Después un circuito artístico-cultural que tiene que ver con personas que han hecho aportes, cuestiones culturales desde lo monumental, entre comillas, que pueda tener el cementerio. Y por último, el político institucional, en el que hay personajes que han participado de la política o de instituciones destacadas en la ciudad. El circuito más o menos está pensado entre 1 y 2 horas. ¿Por qué? Porque depende del tiempo que se detenga cada persona en esas 9 paradas. Hay una explicación apenas en cartelería, pero va a haber una explicación grabada también, va a haber sitios donde pueden acceder con el celular para informarse más, fotografías de la época. Digamos que mínimo 1 hora va a llevar cada circuito. Perfecto. Y de estos personajes que se encuentran en el cementerio, ¿hay alguno que quiera destacarnos? La verdad, si fuera por mí, los casi 30, te diría que hay por lo menos 20 que son maravillosos, ¿no? Hay uno que del circuito artístico, que es Crisanto Poseiro. Muchos no lo recordarán, algunos sí, lo asocian con la plaza. Él vino de España, entró como empleado municipal. Y entonces empezó a trabajar en la plaza. Y todo el mundo empezó a reconocer a Crisanto Poseiro. Es más, el club de jardinería tiene el nombre de Crisanto Poseiro por las plantas y las flores que habían en la plaza. Pero no se conformó con eso. En la plaza se hizo un lago, que ahora hay un pedacito de lago. Como a él le gustaba hacer cosas de carpintería, reprodujo los barcos que traían las mercaderías de la Anónima, estaba el puente, hizo una especie de mansión. O sea que la plaza de entonces estaba súper adornada gracias a Crisanto Poseiro, un personaje que es fantástico lo que le dio a la ciudad y nada más que por las ganas. Después, por ejemplo, del artístico-cultural tenemos a Minichelli, a Benjamín Verón, por ejemplo, a Norberto Fernández, piloto que le da nombre a nuestro aeropuerto. Él desde muy jovencito le gustaba, era nacido acá, le gustaba ir con aviones, participó de la aeroposta, conectaba a los pueblos de la provincia, los conectaba a través del avión llevando y trayendo cartas. Y fue muy reconocido, a punto tal que en un momento, en gobierno del general Perón, lo llaman para prestar servicio por un terremoto que había ocurrido en Ecuador para hacer un rescate de las personas que estaban allá. Él va a buscar esas personas y cuando vuelve y va llegando a Buenos Aires, ocurre una falla en el avión y empieza a haber un incendio. Entonces él hace un aterrizaje de emergencia, se salvan casi todos y a él lo encuentran aferrado al timón quemado, o sea, porque salvó a todas esas personas. Él está reconocido en varios monumentos y cosas justamente por este acto heroico. Y por último, del circuito político institucional, habría muchas personas para hablar de ellas. Otro de los personajes que creo que no lo podemos dejar de lado es Rocha, que todos lo conocemos por su actividad deportiva y porque lleva uno de los gimnasios municipales lleva su nombre. Pero lo que casi nadie sabe es que él vino del África, siendo un niño de 10 años. Entonces se hacen cargo de él los salesianos, él pide por favor seguir y él sigue con los salesianos. Todos lo recuerdan en Río Gallegos porque cuando, claro, no habían casas mortuorias, no había nada en ese entonces. Él iba a las casas, lo llamaban, preparaba a la persona fallecida, acompañaba el cajón, por supuesto, los velatorios se hacían en las casas, después llevaban a esa persona al cementerio y todos acompañaban el carromato donde se lo llevaba. Incluso después, cuando ya hubieron empresas mortuorias y demás, iba él caminando, acompañando a todos los que se morían en la ciudad.
Bueno, Tati, el turismo funerario, uno de los motivos principales, trata sobre la arquitectura. ¿Qué podés contarnos sobre esto en el cementerio de Río Gallegos? Bueno, les cuento que muchos cementerios tienen que ver, justamente como muy bien decís, con estilos arquitectónicos según la época en que se hicieron y demás. Pero nosotros no podemos olvidarnos de que nuestra localidad estaba muy lejana digamos, de centros urbanos grandes. No había un estilo arquitectónico propio de la zona, tampoco se llevaban por modas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el mármol se traía de afuera. Entonces, a veces hay alguna bóveda que se trajo desarmada en partes, habían tumbas que se traían pedazos de mármol y se armaban. No habría un estilo, pero hay algo que es bastante curioso, el hecho de que los bronces que se compraban para las bóvedas se compraban según un catálogo. Por ejemplo, van a encontrar que en las puertas de las bóvedas hay unos círculos donde puede haber adentro una imagen doliente de la Virgen, un Cristo con espinas. Después hay otras figuras de bronce que son antorchas. Las puertas de las bóvedas más antiguas son como rompecabezas. Lo interesante es descubrir el mismo objeto, digamos, o el mismo adorno en distintas bóvedas. O sea, no son exactamente originales, pero cada quien lo hizo a su manera. Eso es una cosa curiosa. Después hay otra cosa interesante, que son los ángeles como ornamento, que tiene todo un simbolismo. Incluso hay una parada que le llamamos la tumba del ángel, que no tiene tanto que ver con el ocupante de la tumba, sino con la ornamentación, porque es el ángel más grande que hay en tumbas. Y es otro detalle notable respecto de la arquitectura. Después hay una tercera curiosidad, que son las tumbas chilotas. Sabemos que tenemos una inmigración chilena importante. Los artesanos del sur de Chile, de la isla de Chiloé en particular, tienen un estilo originado en países sureuropeos, ¿no?, que trabajan la madera. Entonces hacían incluso hasta las iglesias con tejas de madera y demás. Entonces, ¿qué pasa? Van a encontrar tumbas muy similares que tienen como una casita arriba. A veces simula una iglesia porque tiene hasta una torre y demás. Y otras veces simula una casa. Y entonces, que es como la casa del difunto, ¿no? Entonces, en ese lugar hay como un pequeño porche a veces. Tienen una estructura muy similar que responde a aquellos elementos, incluidas las tejas de madera y demás, de la arquitectura chilota. Entonces, nosotros lo llamamos genéricamente las tumbas chilotas. Y no puedo dejar de mencionar, obviamente, el mausoleo de Néstor Kirchner. Pero resulta que empezamos a ver que este no era el único mausoleo que había. Y hay un par de mausoleos que son realmente desde el punto de vista artístico, arquitectónico, muy llamativos. Tenemos el mausoleo de Picard. También tiene como una torre con un féretro arriba, todo un espacio grande en mármol. El mármol es de Carrara, se traía. Y a su lado hay un mausoleo, por supuesto los dos pasan a ser pequeños al lado del de Kirchner, pero lo importante es que eran muy grandes respecto de lo que era el cementerio en ese momento. Entonces eran muy destacados, que es de un señor Lesser. Este señor Lesser nos ha dejado la intriga para investigar. ¿Por qué? Porque sabemos que está él ahí por los datos que nos da el cementerio. También tienen como pequeñas columnas donde alguna vez hubieron cadenas, hay flores talladas en mármol, muy llamativo, pero no sabemos quién es el señor Lesser. ¿Podrías contarnos cómo fue la historia del mismo cementerio? Sí, cómo no, mirá, lo que pocos saben es que este es el tercer cementerio. El primer cementerio estaba ubicado entre la calle Perito Moreno, Libertad, Musters y Urquiza. Ese funcionó más o menos hasta 1918. Después el segundo cementerio, más o menos en esa época está el segundo cementerio, que es en la manzana 256 del barrio Belgrano,
que para que te ubiques te doy las calles, entre la calle Don Bosco, Batalla, Puerto Argentino, Alvear y La Paz, más o menos ahí. Y por último, claro, aparece ese segundo, recién se desocupa en 1950, a pesar de que el tercero, que es el de ahora, ya se había empezado a construir. Lógicamente empieza con tumbas y estos primeros mausoleos que te cuento. Lo que sí te quiero contar es que cuando todo esto se pueda ya abrir formalmente al público y ya esté terminada esta segunda parte que estamos haciendo, las personas que vayan van a poder tener un código QR y a lo mejor a partir de ahí, en cada cartel que pongamos, van a poder ampliar información, ver fotos, incluso puede haber relatos auditivos. Estamos estudiando todo eso para que sea de una vivencia importante, que tengan una vivencia directa de los personajes que estuvieron ahí. Así que bueno, esperemos que les guste cuando lleguen a visitar el cementerio. Bueno, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, tus palabras y sobre todo por compartirlo con nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes, realmente me siento muy honrada y me encantó charlar con ustedes, chicas. Realmente me encantó charlar con ustedes. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Nos vamos en música de viaje escuchando uno de los temas pertenecientes al soundtrack de la película Coco, la cual se encuentra inspirada en la celebración del Día de Muertos. Con ella se buscó atrapar los colores, los festejos y las tradiciones que se enmarcan en la cultura mexicana. El tema se denomina El latido de mi corazón. Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio